Descubren a mi esposo con otra en un hotel, el escándalo que destruyó a la familia en madrugada. En una tranquila mañana, el sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las montañas, cuando el estruendo del escándalo estalló como un rayo en medio de la noche. Clara nunca imaginó que un simple viaje de trabajo se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, encontró mensajes en el teléfono de su esposo que la llevaron a un hotel oscuro y lúgubre. Los gritos de la mujer que salía del cuarto resonaban como ecos de una traición total. La sensación de su pecho apretado era insoportable, su respiración se volvió entrecortada. Era verdad. Todo lo que nunca quiso creer. ¿Cómo había llegado a este punto? Las luces del hotel parpadeaban como presagios de calamidad, llenas de sombras y secretos inconfesables. Mientras Clara se acercaba, el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La puerta entreabierta mostraba siluetas que no debían estar allí, cuerpos entrelazados en un acto de deslealtad. El dolor y la ira se agolpaban dentro de ella, como tormentas que amenazaban con desbordarse. Cuando finalmente se armó de valor y empujó la puerta, el aire se volvió helado, y un profundo silencio la envolvió. Nada podía preparar su corazón para el espectáculo que se desplegaba frente a sus ojos. Todos los años de confianza se desmoronaron en un instante, dejándole en un mar de confusión y desesperación. ¿Quería ver eso? Sus manos temblaban, y la angustia se transformó en desespero mientras su mente corría desenfrenada. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras lo haces, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El instante se sentía eterno, el aire cargado de traición y el inesperado giro emocional era aplastante. Clara dio un paso atrás, el llanto casi asfixiante se alzó como un grito apagado. La pantalla de su mente se llenó de recuerdos de risas, momentos compartidos, y la imagen del hombre que creía conocer. Ahora era un extraño. ¿Qué hacer con ese dolor? Más allá de la habitación, la vida continuaba sin saber de su sufrimiento. Miró de nuevo, y en un instante, sus ojos se encontraron con los de su esposo, pero en ellos había algo que no reconocía. Un miedo profundo la recorrió. ¿La estaba mirando con amor o con desdén? La traición había levantado un muro irreparable entre ellos. Todo había cambiado, y ella sentía que el mundo se desmoronaba. Esa sería una historia que jamás podría contar sin que su corazón se rompiera de nuevo. Todo lo que sabía sobre su vida, su matrimonio, y su futuro se desvanecía lentamente en esa habitación oscura. ¿Había una esperanza, o era el fin de su historia? El silencio era sobrecogedor. Clara sentía que el aire se volvía denso, pesado como el plomo. Su mente se movía a 1000 por hora, procesando lo que había presenciado. Pero antes de que su corazón colapsara, una voz la sacudió de su parálisis. Clara, su esposo dijo, con un tono que pretendía ser suave pero que resonó con un eco de culpa palpable, era el mismo nombre que solía arrullarla, el nombre que había estado asociado a un amor sincero. Pero ahora, todo en él le parecía ajeno. Ella no podía evitar la necesidad de apartarse, de huir del horror que la rodeaba. Giró sobre sus talones y, con cada paso que daba hacia la puerta, sentía que los fragmentos de su vida se desmoronaban a su alrededor. El sonido de un cristal rompiéndose a lo lejos la detuvo en seco. ¿Era un aviso? Su corazón se detuvo. Las imágenes de su futuro juntos se desdibujaban y su vida comenzaba a parecerle una historia contada con mentiras. Salió del hotel de un tirón, apenas consciente de hombres y mujeres que cruzaban la entrada. Nadie veía la tormenta que arrasaba en su interior. Al llegar a su coche, se permitió un momento de descanso. Respiró hondo, intentando calmar los latidos de su pecho que parecían querer escapar de su cuerpo. Miró a través del espejo retrovisor. La imagen que reflejaba no era solo su rostro, era la carga de años de compromiso, de promesas que estaban hechas jirones y una identidad que empezaba a desvanecerse en el aire. Mientras encendía el auto, su teléfono vibró salvajemente en el asiento del copiloto. Al ver la pantalla, el corazón se le detuvo. Era un mensaje de texto de su mejor amiga, Valeria. ¿Estás bien? Te he estado llamando. Necesito hablar contigo.
Clara sintió otro empujón de emoción. ¿Qué podía decirle? La única verdad que conocía no era suficiente para brindarle consuelo. Decidió ignorar el mensaje por un momento y condujo hacia su casa, sintiendo que cada kilómetro la mantenía atrapada entre la realidad y la ficción de su vida. Al llegar, el hogar que había construido con tanto amor parecía tan vacío, tan hostil. Las paredes que solían ser testigos de risas y calidez ahora solo eran ecos silentes de un desastre inminente. Clara se sentó en el sofá, mirando la habitación. Las fotos familiares adornaban las paredes, en todas ellas, sonrisas genuinas, un reflejo de una felicidad que hoy se sentía como una burla cruel. Su mente le decía que necesitaba enfrentar lo acontecido, que debería hablar con su esposo, confrontarlo. Pero su corazón le decía que estaba lista para una batalla que no sabía si podría ganar, y justo cuando pensaba en la confrontación, el timbre sonó. Clara sintió que la adrenalina se disparaba. ¿Sería él? ¿O sería Valeria? El miedo y la incertidumbre retumbaban en sus venas mientras se levantaba. Se acercó a la puerta, cada paso sintiéndose como un eterno viaje hacia lo desconocido. Con la mano temblorosa, giró el picaporte. Lo que encontró al otro lado cambiaría todo nuevamente. Algo en su estómago le decía que el verdadero escándalo apenas comenzaba. ¿Sería el momento en que la verdad saldría a la luz? Al abrir la puerta, Clara se encontró con la figura familiar de su hermana, Sofía. Sin embargo, había algo diferente en ella, sus ojos estaban hinchados de lágrimas y parecía extremadamente pálida. Esa imagen, tan alejada de la alegre y vivaz Sofía que siempre recordaba, le heló la sangre. ¿Qué sucede?, preguntó Clara, la voz quebrada, como si las palabras se le quedaran atoradas en la garganta. Sofía tomó aire hondo antes de hablar, su voz apenas un susurro. Clara, ha pasado algo terrible, las palabras salieron de su boca como rasguños, inquietantes y dolorosos. A medida que Clara la miraba, sintió como su corazón latía desbocado, presintiendo que estaba a punto de recibir una noticia devastadora. La mirada preocupada de su hermana intensificó la opresión en su pecho. Es sobre Miguel. He estado escuchando rumores, dijo Sofía, su voz temblando. Y el hotel donde lo vieron, un escalofrío recorrió la columna de Clara, su mente comenzó a conjurar visiones aterradoras. ¿Qué hotel?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. El mismo hotel donde la había encontrado, donde había estado en las sombras del engaño. El mismo, confirmó Sofía, con la expresión de alguien que no puede soportar lo que ha visto. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. Los recuerdos de esa misma noche, los ecos del cristal rompiéndose y el calor de la traición, se estallaron en su mente como fuegos artificiales aterradores. No se atrevía a preguntar más, sin embargo, la necesidad de saber se convirtió en un retumbar constante que martillaba su cabeza. Sofía dio un paso adelante, cogiéndole las manos con fuerza. Estuve en la fiesta de la empresa de su amigo. Escuché a las chicas hablar sobre él. Clara, dicen que tenía otra, su voz se quebró. No, gritó Clara, la negación consumiéndola. Su respiración se volvió rápida y errática, el aire se fue volviendo cada vez más pesado de nuevo. En ese instante, la rabia y la tristeza se entrelazaron, formando un nudo en su pecho. Era un dolor visceral, digno de una escena trágica en una novela. Ella había dado tanto por él, por su familia. Todo era un espejismo de felicidad. Pero el espejo había estallado en 1000 pedazos. No puede ser, esto no puede estar pasando. Las palabras eran susurros cortantes entre bocanadas de aire. Sofía, aún aferrada a sus manos, la miró con una compasión que le dolía aún más. La sangre en la boca de Clara sabía a miedos no expresados y promesas rotas. Lo sé, dijo Sofía, apoyando su mano en su rostro, un gesto de apoyo que, en ese momento, solo acentuaba el abismo en el que se encontraba Clara. La rabia en su interior creció, repostando con un fuego voraz. Debo confrontarlo, declaró Clara, sacudiendo la cabeza como si tratara de espantar los pensamientos oscuros que la invadían. Sofía la miró preocupada. Espera. Tal vez deberías pensarlo bien. Esto podría ser peligroso. Peligroso, replicó Clara, con la voz alzada. Él ha hecho que mi vida sea un peligro. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo se desmorona. Mientras pronunció esas palabras, una determinación nació dentro de ella. Ya no sería la víctima, sino la cazadora. Clara sintió esa mezcla de emociones desbordarse, un torrente de ira, miedo y, ¿por qué no?, una pizca de esperanza por descubrir la verdad. No sabía lo que le esperaba, pero con cada latido de su corazón se sentía más poderosa.
Se dio la vuelta, decidida a acabar con la incertidumbre. Pero en ese momento, otro sonido la congeló. El tintineo del teléfono de su hermana rompió la tensión, y el rostro de Sofía palideció aún más al ver la pantalla. Clara se dio la vuelta, su mirada fija en el dispositivo. ¿Quién es?, preguntó, su voz llena de urgencia. Sofía tragó saliva, el miedo en sus ojos la llevó a pronunciar el nombre que Clara había temido. Es Valeria. Un silencio espeso llenó la habitación. El eco de una traición más profunda la inundó. ¿Qué sabía Valeria que aún no le había contado? ¿Era posible que hubiera más secretos ocultos en la oscuridad? Clara sintió como su mundo volvía a tambalearse. Tenía que saber. ¿Estaría lista para descubrir la verdad detrás de la verdad? Sofía miró la pantalla con una mezcla de temor y emoción, como si cada segundo pudiera traer un nuevo tormento a su hermana. Clara sintió que la presión en su pecho aumentaba al ver la expresión de su hermana. Tenía que actuar rápido. ¿Qué estás esperando? Contesta, exclamó, su voz firme aunque temblorosa. Sofía dudó un momento, observando cómo las manos de Clara apretaban sus brazos, como si su soporte pudiera desvanecerse en cualquier momento. Era evidente que la incertidumbre la estaba carcomiendo. Finalmente, Sofía tocó la pantalla y llevó el teléfono a su oído. Hola, Valeria, dijo con una voz temblorosa. Clara pudo escuchar una voz femenina al otro lado, pero las palabras eran ininteligibles. La tensión era palpable. El tiempo se detuvo mientras Sofía se sumergía en la conversación. Clara aprovechó esos segundos para calmar su mente, intentando discernir si lo que iba a escuchar iba a ser la salvación o un guillotine que la cortaría de cuajo. No, no estoy enojada. Es solo que... Clara lo necesita saber, replicó Sofía, apretando con fuerza el teléfono. Sus venas se marcaban a lo largo de su piel. Clara se acercó, pegando su oído al dispositivo, intentando captar cada palabra. Lo que Valeria tenía que decir podía ser el hilo que la llevaría al abismo del entendimiento. La angustia se apoderó de ella mientras su mirada se volvía vidriosa. Después de unos momentos que parecieron eternos, Sofía colgó de golpe. Su rostro reflejaba una coctelera de emociones. ¿Qué dijo?, preguntó Clara con una mezcla de ansiedad y anticipación. Dijo que Miguel está con otra mujer, en ese hotel. Las palabras de Sofía cayeron como un peso en la habitación. Clara sintió que el aire se le escapaba. Una oleada de furia y dolor se agolpó en su garganta, y el mundo que la rodeaba se desvaneció en una nebulosa de gritos ensordecedores. ¿Por qué no me lo dijo antes?, su voz reverberó, llena de rabia. Clara, ella solo no quería lastimarte. Pero dijo que hay algo más. Miguel la lleva buscando desde hace semanas. El latido de su corazón resonaba en sus oídos con una fuerza atronadora. La traición, esa marea oscura que había comenzado como un susurro, ahora lo invadía todo. ¿Otra mujer? No hay forma de que esto sea un malentendido, dijo Clara, buscando en sus recuerdos alguna señal que pudiera justificar la confusión. Sofía sacudió la cabeza, su pesar era palpable. Valeria dice que no es la primera vez y que, incluso tiene fotos. La frase de Sofía era como un gancho que la arrojaba a la profundidad de una pesadilla. Clara sintió una oleada de frío recorrer su cuerpo. La rabia comenzó a girar en su interior, transformándose en un torbellino. Aquel hombre que una vez había sido su refugio ahora era el arquitecto de su ruina. Tenía que hacer algo. Voy a confrontarlo. Necesito saber que es verdad, dijo Clara, con una decisión que brillaba en sus ojos. Su pecho ardía como si llevase fuego en el alma. Pero la mirada de Sofía mostraba preocupación. Clara, piensa en lo que podría pasar. No sabemos cómo reaccionará. Puede ser peligroso. No me importan los riesgos. Quiero saber la verdad. Pronto, el impulso de acción fluyó por sus venas. Sin un momento que perder, comenzó a moverse hacia la salida, apenas notando la expresión de horror en el rostro de su hermana. Clara, por favor, espera, dio un paso atrás, pero la determinación de Clara era inquebrantable. La verdad era su único objetivo. Al salir, su mente estaba en llamas y cada nuevo paso parecía llevarla al destino del último duelo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas en su camino, pero sus pensamientos estaban oscurecidos por la sombra de la traición. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del auto, su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje, y al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar. Era una imagen de Miguel, pero no estaba solo. La mujer a su lado era Valeria. Su respiración se detuvo. ¿Por qué había recibido eso justo en este momento?
¿Era una advertencia o una provocación? Clara sintió que el tiempo se detenía. A la luz del mensaje, ahora enfrentaba una nueva decisión. ¿Podría enfrentar a Miguel con esta nueva verdad en la mano? La noche apenas comenzaba, y las revelaciones estaban lejos de terminar. ¿Cuántos secretos más surgirían de las sombras antes de que culminara esta pesadilla? Clara se quedó paralizada, el brillo de la pantalla iluminó su rostro tenso. La imagen de Miguel sonriendo a su lado de Valeria era un golpe directo a su corazón. ¿Quiénes eran en esa foto? ¿Qué tanto había estado mintiéndole? La ira hervía en su interior, pero la confusión también la estrangulaba. Valeria, la amiga de toda la vida, ahora ocupaba el papel de traidora. Las emociones la desbordaban y necesitaba un plan. Sin pensarlo, Clara metió el teléfono en su bolso y se subió al auto. Las luces del tablero parpadeaban, reflejando sus pensamientos oscuros. Sabía que no podía enfrentarlo desde una perspectiva llena de furia, aunque era eso lo que más deseaba. La traición dolía, un deseo animal de venganza ardía en su pecho, mientras conducía por las calles desiertas, su mente intentaba convencerse de mantener la calma. Llegaría al hotel y lo confrontaría, pero no solo a Miguel, sino también a Valeria. No podía dejar que lo que había comenzado como un amor floreciente se convirtiera en ceniza sin pelear. La idea de perderlo ante su mejor amiga era un golpe que se sentía a un lado del estómago. El hotel apareció ante ella, imponente en la penumbra, con luces que titilaban al fondo, como un faro que la llamaba hacia su perdición. Clara sintió un nudo en la garganta al estacionar y bajarse del auto. Los latidos eran un tamborileo constante que resonaba en sus oídos, pero la determinación la mantenía en marcha. Tenía que encontrar respuestas. El vestíbulo del hotel era elegante y frío, con un aire de lujo que la hacía sentir fuera de lugar. Cada paso en la alfombra roja parecía retumbar en su cabeza. En la recepción, preguntó por la habitación de Miguel, sin distraer la vista hacia la puerta. Con una sonrisa falsa, la recepcionista le indicó que estaba en la habitación 314, y Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Mientras avanzaba por el pasillo, su mente recorría recuerdos, risas y momentos compartidos. Pero ahora todo estaba teñido de traición. Se paró frente a la puerta, su mano acariciando el picaporte, sus nervios se convertían en combustible. ¿Estaría escuchando risas? ¿Hablarían de ella? Suspiró, la pulsera que Miguel le había regalado el año pasado le quemó en la muñeca, era un recordatorio de lo que en algún momento había sido verdadero. Sin pensar más, hizo un movimiento y golpeó con fuerza la puerta. Su corazón palpitaba como un loco. Miguel, gritó, con dureza en su voz. No podía permitir que se escapara. Tenía que saber lo que le tenía que decir a ella. Tenía que forzar esa verdad a salir de su boca. Los segundos se hicieron eternos mientras el silencio reinó por un instante que pareció una eternidad. Pero entonces, oyó pasos, el sonido de una cerradura girando la hizo contener la respiración. La puerta se abrió lentamente, y Clara se encontró cara a cara con Miguel. Había un destello de sorpresa en sus ojos, pero eso rápidamente se transformó en una expresión impenetrable. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó él, su voz era un eco de confusión. Detrás de él, la sombra de Valeria se asomó. Clara sintió como el ardor de la rabia se transformaba en dolor. ¿Qué diría su amiga? ¿Intentaría negarlo? La verdad golpeaba en su mente, esperando ser liberada. Clara inhaló profundo, las palabras estaban listas para escapar. Pero en ese instante, algo en su interior la detuvo. ¿Podía de verdad enfrentarlos y arriesgarlo todo? Valía la pena derribar todos los muros de confianza. Con un hilo de voz entrecortada, sus ojos se entrecerraron hacia la mujer que había compartido sus secretos. Y cuando iba a hablar, el sonido de un grito resonó desde la habitación. No era de ella, ni de Miguel, ni de Valeria, pero su mente se preparó para lo inesperado. La puerta se abrió de golpe, arrojando un caos en el pasillo. Una mujer de cabello desarreglado, con ojos desorbitados apareció. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme, gritó, mientras sus manos temblaban de pánico. Clara se quedó en shock, la tensión que había acumulado explotó en un segundo. La escena se había vuelto mucho más compleja, y una nueva ola de intriga emergió. ¿Qué tenía que ver esta extraña mujer con ellos? ¿Qué oscuridad escondía el hotel? Las revelaciones aún no terminaban, y Clara entendió que quizás solo había comenzado a rascar la superficie de un peligroso secreto que amenazaba con consumirlos a todos. Clara sintió que el tiempo se detuvo.
La mujer temblaba frente a ella, sus ojos llenos de desesperación. El caos se había apoderado del momento, y Miguel y Valeria intercambiaron miradas confusas, apenas comprendiendo la magnitud de la irrupción. Por favor, repitió la mujer, con la voz quebrada. No sé a quién más acudir. Clara sintió que el dolor y la ira se desvanecían por un segundo, reemplazados por la curiosidad. ¿Qué le había sucedido a esta extraña para que buscara refugio en medio de todo este embrollo? La mujer, visiblemente asustada, se acercó un paso más hacia ella. Estuve con unos hombres, su voz se entrecortaba. No es seguro aquí. Tienen algo que me pertenece. Las palabras quedaban flotando en el aire, como un eco de un secreto oscuro. Clara, a pesar de sus propios tormentos, sintió un impulso inexplicable de ayudarla. ¿Quiénes son?, preguntó, tratando de mantener la calma. Dime qué te pasó. Una risa nerviosa salió de Valeria, como si la situación le pareciera absurda. Pero Clara la fulminó con la mirada. Este no era el momento para juegos. No es lo que piensas, añadió Miguel, pero Clara no podía escucharle. Estaba tan concentrada en la mujer que apenas sentía su presencia. Son peligrosos, vinieron por mí, respondió la desconocida, sus lágrimas estaban a punto de derramarse. No puedo regresar a casa. Debo huir. El estremecimiento de la voz de la mujer agitó a Clara. Abrió la puerta para mirar hacia los lados, esperando ver si alguien se acercaba. ¿Dónde están esos hombres? ¿Por qué te persiguen?, su mente llenándose de imágenes sombrías. No lo sé. Solo sé que no están lejos. La mujer se abrazó a sí misma, luchando por controlar el miedo. Solo vino a advertirme. Me prometieron que nunca me encontrarían si me mantenía alejada. Miguel hizo un gesto hacia Clara, pero ella no podía apartar la vista de la mujer, sintiendo que las conexiones entre ellas comenzaban a formarse. Esa angustia en su voz resonaba en su pecho. Como estamos involucrados, dijo Miguel, tratando de colocar el rompecabezas. No puede ser coincidencia. Sigue siendo una traición, ¿no crees? Valeria interrumpió, su tono sarcástico en el fondo seguía siendo ese veneno que ya le había hecho estragos a Clara, pero ahora no tenía tiempo para eso. ¿Que si la traen aquí porque busca a...? Clara apretó los dientes. ¿A mi esposo?, gritó. No, no es eso, dijo la mujer, apática a sus acusaciones. Escucha, solo tengo que salir de aquí. Los gemidos de los recuerdos de traición comenzaron a mezclarse con un nuevo miedo, un peligro inminente que se filtraba en sus pensamientos. ¿Qué hay en el hotel?, dijo Clara, comenzando a vislumbrar que podía haber algo en esta situación mucho más oscuro de lo que pensaba. ¿Cuál es tu nombre?, la mujer vaciló antes de contestar, todavía asustada. Sofía, susurró, justo antes de que un estruendo resonara en el pasillo, el sonido de pasos pesados se acercaba, una algarabía que acentuaba la inminencia del peligro. Clara sintió su corazón acelerarse, necesitaba tomar una decisión rápida. La traición personal se mantenía ahí, como un fondo gris en medio de esta tormenta, pero ahora todo había cambiado, los rostros de Miguel y Valeria se tornaron serios, su complicidad ya no era relevante. Clara podía sentir que la situación se desbordaba, como si un torbellino arrastrara todo a su paso. Tienes que venir con nosotros, dijo, sin pensar. No puedes quedarte aquí. Los pasos resonaban más fuerte, cada vez más cercanos, y Clara entendió que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Quiénes eran esos hombres? Cómo se entrelazaba la historia de Sofía con la suya, y entonces, con un golpe en la puerta, el caos que había comenzado a tomar forma se trasladó a un nuevo nivel. Cada segundo contaba, mientras la incertidumbre se convertía en una certeza que apretaba el pecho de todos los presentes. Miedo, susurró Valeria. Seguro que nos dejarán salir sin más. Abran la puerta. Una voz grave, que resonaba peligrosamente. Clara sintió que sus manos temblaban. El tiempo se había detenido una vez más, y la pequeña burbuja de seguridad que había intentado construir se desvanecía rápidamente. Sin pensarlo, avanzó junto con Sofía, mientras el peligro amenazaba con llevarse a muchos corazones. Se tambaleaban en un abismo del que no había retorno, la puerta se rompió de golpe, dejando a varios hombres entrar, con una mirada fría y aterradora. Clara se sintió absorbida por la avalancha de incertidumbre. No se muevan, esto apenas empieza, gritó uno de ellos, mientras la tensión estallaba en el aire ensordecedor, había pasado de una traición personal a una amenaza inminente. Todo se estaba desmoronando, y estaba justo en el ojo del huracán.
Y en ese instante, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué secretos se desvelarían cuando la tormenta finalmente se calmara? El estruendo de la puerta rota resonó en las paredes del cuarto, como si el propio lugar ladrara una advertencia. Clara sintió como el aire se tornaba denso, asfixiante. Los hombres que entraron eran imponentes, con miradas llenas de determinación y amenaza, y el más alto de ellos, con una cicatriz que surcaba su mejilla, podría haber sido un personaje de pesadilla. ¿Dónde está ella?, preguntó. Su voz era un trueno que retumbaba en el corazón de Clara. Sofía, completamente paralizada, se acurrucó detrás de Clara, quien sin quererla se sentía la protectora de esa mujer que había aparecido en su vida como una tormenta. Miguel intentó interponerse entre Sofía y los intrusos, mientras Valeria, aprovechando el momento de confusión, se refugiaba en la esquina más oscura de la habitación. «Déjenla en paz», gritó Miguel, aún sabiendo que había muy pocas posibilidades de éxito. El hombre con cicatriz dio un paso al frente y desvió su mirada hacia Clara. En ese instante, ella sintió como si la espada de Damocles se balanceara sobre su cabeza. «No estás aquí por casualidad, ¿verdad?», dijo él, con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos. «Lo sabíamos». Clara apretó los puños, su mirada se volvió feroz. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían ellos? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones tenía todo esto para su familia? Era como si una red de secretos empezara a desenredarse alrededor de su corazón. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Clara, y si su voz tembló, fue solo un eco de su determinación interna. «Lo que nos pertenece», dijo el hombre. «Un pequeño paquete que Sofía ha traído». Clara cerró los ojos, tratando de asimilar la insinuación. El dolor de su mundo caía como ceniza. Pudo ver las fragmentaciones de su vida volando en pedazos. No sabía qué o quién había causado esta situación, pero podía sentir que la verdad residente bajo este caos la amenazaba aún más que los hombres frente a ella. «No tengo nada que ver con esto». La voz de Sofía tembló, pero se sentía como el latido en la tormenta. «Eres una mentirosa». «Y tú», el hombre señaló a Clara, «te estás convirtiendo en un problema». Un sudor frío le recorrió la espalda a Clara. La situación le hacía sentir atrapada, como un ratón en una trampa. Sin embargo, en medio del miedo, un pensamiento comenzó a brotar: «Yo no soy una víctima, y no los dejaré imponerse fácilmente». «Escuchen», dijo, alzando la voz. «Ustedes no tienen idea de con quién se están metiendo. Pueden estar equivocados», y su voz se cortó cuando trabajadores de seguridad del hotel entraron a la habitación, alertados por el ruido en el pasillo. Todo el caos aumentó, mientras los hombres giraban en acción, sorprendidos por la llegada inesperada. «Fuera de aquí», gritó el hombre de la cicatriz, y la confusión reinó. «No queremos herir a nadie». Clara luchaba por pensar rápido, su mente se aceleraba. En esa fracción de segundo, vio la ventana al costado. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Se dirigía a esa salida cuando un ruido sordo la detuvo. El grupo de hombres se dispersó, y antes de que pudiera moverse, Miguel fue empujado por uno de ellos. Clara sintió un grito apagado salir de su boca mientras una lucha comenzaba a desatarse. La habitación era un campo de batalla, y hasta el aire estaba cargado de electricidad y desesperación, y en el estruendo, Clara vio a Sofía a su lado, decidida, fijando una mirada con determinación. Ambas estaban en el mismo tren de caos. En un instante de lucidez, entendió que esa no era solo una lucha por sobrevivir, era un juego de poder, un despliegue de traiciones y verdades que estaban por salir a la luz. «¿Qué hay en la maleta?», gritó Clara, dirigiéndose a Sofía, mientras el tiempo parecía suspendido. «Es algo que puede cambiarlo todo», respondió ella, pero no tuvo tiempo de más. Un nuevo golpe resonó en la habitación. Afuera, los ecos de sirenas comenzaron a acercarse, y Clara comprendió que el escenario iba a cambiar radicalmente. La tormenta no se había calmado, estaba a punto de alcanzar su cenit. Más allá de esos muros, con el pasado colgando sobre sus cabezas, una revelación aguardaba, y lo último que escuchó antes de que la puerta se cerrara de golpe fue: «Esto no ha terminado». Clara sintió un estruendo en su pecho, como si su corazón quisiera escaparse. El sonido de las sirenas a lo lejos era una melodía inquietante que anunciaba que todo estaba a punto de transformarse. Miguel seguía forcejeando con uno de los hombres, su rostro una máscara de pánico y furia. Sofía, temblando, apretó aún más la maleta contra su pecho, como si fuera un escudo. «Sofía», gritó Clara, atrapada entre el deseo de proteger a su amiga y el impulso de salir corriendo.
Es nuestro único recurso, respondió Sofía, su voz llena de una mezcla de miedo y determinación. Con cada palabra, su mirada se endurecía, como si el instante le revelara su propio poder. El hombre de la cicatriz no perdió tiempo, empujó a Miguel a un lado y se acercó a Clara, acercando su rostro de manera amenazante. Clara pudo ver la locura en sus ojos, un destello de locura que le revivió el terror. Te dije que te quedaras fuera de esto, pero has decidido ser parte de nuestro juego. Su voz fue un susurro helado, cargado de desprecio. En ese momento, la puerta volvió a abrirse, y dos guardias de seguridad entraron, sorprendidos por el caos. Una ola de adrenalina recorrió el cuerpo de Clara. Esto era su oportunidad. Con un grito decidido, ella se lanzó hacia la ventana, empujando a Sofía hacia el lado. Saltemos, gimió Sofía, a punto de retroceder, pero Clara la agarró del brazo, obligándola a avanzar. El estruendo de los hombres parecía desvanecerse cuando se asomaron a la ventana, aunque las voces seguían resonando en su mente. Amparadas por la confusión, Clara y Sofía lograron abrir la ventana de par en par. Pero la caída sería peligrosa, el suelo estaba mucho más abajo, y el temor se cernía como una sombra. Afuera, el sonido de las sirenas crecía, infiltrando su mente como un veneno, ahogando sus pensamientos. La determinación de Clara se hizo más firme. Allí afuera había libertad, tal vez incluso una forma de revelación, y no podía permitir que todo terminara. Voy primero, dijo Clara, llenando sus palabras con una confianza que no sentía. Sin esperar respuesta, saltó. El viento frío la golpeó en la cara, y el mundo se redujo a esa fracción de segundo. Caer, aterrizar, levantarse. Las sirenas retumbaban como un eco lejano en sus oídos. Cuando sus pies tocaron el suelo, un dolor punzante se extendió por su tobillo, se giró, lista para ayudar a Sofía, pero el pánico había desbordado a su amiga. La angustia reflejada en su rostro hizo que Clara frunciera el ceño. Sofía, ven, gritó, extendiendo la mano hacia ella. Sofía se hacía un lío mental, paralizada por el miedo. En un instante, Clara comprendió que no tendría tiempo para esperar. Dame la maleta, ordenó, y con un movimiento rápido, Sofía se la lanzó. Sin pensarlo dos veces, Clara la sujetó con fuerza y comenzó a correr. El sonido de los gritos y la lucha de dentro del hotel se desvanecían, pero las sirenas se acercaban. Tenía que encontrar una salida, y pronto. Mientras corría, la maleta parecía cobrar vida propia, como si contuviera secretos que amenazaban con devastar todo lo que Clara algún día había querido. Sin embargo, una voz susurrante dentro de ella cuestionaba lo que estaba haciendo. Era su vida la que estaba en juego, no solo la de Sofía. Preguntas comenzaron a retumbar en su mente: ¿qué contiene la maleta? ¿Es realmente un salvavidas o una carga que la atrapará aún más? De pronto, una figura emergió de la noche, un hombre que no reconocía, su rostro tan desdibujado como su propósito. «Detente», gritó él, levantando una mano. La preocupación y la determinación en los ojos de Clara colisionaron, y un dilema aterrador se instaló en su pecho. ¿Amigo o enemigo? ¿Qué hacer ahora? El hombre se acercaba, con un aire de urgencia que la hizo dudar. Con la incertidumbre y el miedo en su corazón, Clara sabía que una decisión crítica estaba por tomar, y que podía cambiar su vida para siempre. ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo que el destino de todos sus seres queridos pendía de un hilo, y allí, en la penumbra de la noche, con las sirenas resonando como un lamento, Clara enfrentaba la verdad más temida: quizás, solo quizás, la tormenta está a punto de descubrir secretos aún más oscuros. El hombre se detuvo un par de pasos delante de Clara, sus ojos reflejaban la desesperación que sentía. No parecía un enemigo, pero tampoco un amigo. Su rostro estaba marcado por las sombras de la noche, y Clara sintió que había un peso en el aire, como si el mismo lugar guardara oscuros secretos. «Sal de aquí», exhaló el hombre, moviendo la cabeza de un lado a otro. «No sabes en lo que te estás metiendo». Clara se sintió atrapada entre la urgencia de escapar y la necesidad de comprender. La maleta en su mano se hacía más pesada, como si en su interior encerrara el eco de sus propias decisiones. «¿De qué hablas?», preguntó, su voz temblando ligeramente, pero se negó a mostrar debilidad. «¿Quién eres y qué sabes de nosotros?». «No puedo explicarlo ahora». «Solo, confía en mí, debes irte ya», susurró, mirando hacia la carretera, reflejando su inquietud. Un grito resonó detrás de ellos, y Clara supo que estaban quedando sin tiempo. El corazón le latía con fuerza, y en un instante, el hombre decidió dar un paso hacia adelante.
Tienes que escucharme, dijo con más fuerza, sus manos alzadas como si intentara calmar a una bestia feroz. Tienes algo que ellos quieren. Esa maleta. Hay cosas dentro que nunca debieron salir, las palabras resonaron en la mente de Clara. ¿Qué podía haber en su interior que pondría en peligro sus vidas? El sudor frío le recorrió la espalda mientras una nueva ola de miedo se apoderaba de ella. Deja de hablar como si supieras lo que hay, gritó, rasgueando su voz en un intento de mantener el control. No soy parte de lo que sea que esté sucediendo. Solo quiero que Sofía esté a salvo. El rostro del hombre se suavizó, su mirada se volvió comprensiva. Clara percibió un atisbo de dolor en sus ojos, como si su propia experiencia lo tuviera atrapado en un mar de recuerdos. Lo entiendo, y sé que esto suena loco, pero tienes que creerme. Ellos vendrán por ti. Y si te atrapan, no habrá forma de salir. Tienes que seguir corriendo. De repente, el sonido de motos resonó desde el horizonte, aumentando la desesperación en la multitud. Clara sintió que la elección se escurría entre sus dedos. ¿Qué son ellos? ¿Quién los envía?, inquirió, intentando razonar con él, pero las luces intermitentes que se reflejaban en su rostro ya daban a ella la respuesta. Son cazadores. Cazadores de secretos. Siguió, su voz baja, casi un susurro. No solo los tuyos, sino los de todos los que están involucrados en esto. No importa lo que hagas, no habrá descanso. Una sensación helada la envolvió al imaginar lo que estaba en juego. La maleta se había convertido en el centro de un juego cruel, y Clara dudaba de su capacidad para soportarlo todo. Con un chasquido profundo en el corazón, comprendió que debía actuar, ya no había tiempo. Sofía, gritó, mirándolo fijamente. Ella necesita ayuda. Necesito saber que está bien. En ese instante, un disparo resonó, perforando la noche y rompiendo el caos. Clara se dio la vuelta y vio a un hombre que emergía con furia, su figura oscurecía la luz tenue de la calle. Las sirenas estaban más cerca, y el pánico que había sentido antes se convirtió en una sensación de urgencia incontrolable. «Corre», le gritó el desconocido mientras se colocaba frente a ella. «No dejes que te atrapen. Solo, nunca mires atrás». El eco de la conmoción se convirtió en una realidad tangible, y la elección fue inmediata. Clara se giró bruscamente, su corazón en llamas. Tenía que encontrar a Sofía, pero el eco de la sirena se hacía cada vez más fuerte, resonando en su mente como un latido cósmico que la impulsaba a seguir adelante. Corrió en la dirección de las luces titilantes, sintiendo que su destino estaba entretejido con cada paso. Las revelaciones se atormentaban en su cabeza, y aunque el abismo del miedo la apretaba, estaba dispuesta a arriesgarlo todo, pero una sensación helada le recorrió la espalda. Mientras se alejaba, las palabras del hombre retumbaron en su mente. ¿Quién estaba realmente tras esas sombras? ¿Y qué secretos escondía esa maleta? Una vez más, la tormenta prometía desatar su furia, y ella no sabía si podría sobrevivir a la revelación que estaba a punto de caer. ¿Qué más se oculta en las profundidades de su propia lucha? Y en la oscuridad, un nuevo eco se acercaba, mientras el clima se intensificaba. Clara comprendió que las respuestas que buscaba estaban a punto de salir a la luz de una manera aterradora. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, en una danza frenética con el miedo y la determinación. Había dejado atrás a aquel desconocido que había tratado de advertirle, pero su mente estaba centrada en un solo objetivo: encontrar a Sofía. A medida que corría, las luces de las sirenas brillaban en la distancia, reflejando la intensidad de su angustia interna. Al llegar a una esquina, se vio obligada a detenerse y tomar un respiro. Cada inhalación la llenaba de energía, pero también de dudas. La imagen de Sofía, temblando y llena de miedo, la persiguió. Clara sabía que su hermana no podía estar lejos. En ese instante, su determinación se transformó en un fuego ardiente. No permitiría que les pasara nada, no después de todo lo que había vivido. La maleta seguía pegada a su costado, como un recordatorio del caos que había desatado su vida. Desde una sombra del callejón, vio una figura familiar. Era Sofía, abrazada a sí misma, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara corrió hacia ella, sintiendo el alivio invadirla. «Sofía», gritó, su voz alcanzando una nota esperanzadora. La mirada de su hermana se encontró con la suya, y entre las dos compartieron un instante de comprensión y unión. Pero el alivio fue breve. El sonido de las motos se hacía más presente, una advertencia de que el tiempo se estaba agotando. Clara se acercó y tomó la mano de Sofía, apretándola con fuerza.
Debemos irnos, dijo, arrastrando a su hermana hacia la salida del callejón. Las dos comenzaron a correr, pero pronto se encontraron en una encrucijada. Ante ellas, la carretera se dividía en dos. Un lado las llevaría al centro de la ciudad, lleno de gente, pero no había garantía de seguridad. El otro se adentraba en un parque, más oscuro y solitario. Clara hizo una pausa, el sudor le corría por la frente mientras evaluaba sus opciones. La adrenalina había comenzado a disminuir, y la realidad del peligro las alcanzaba. A lo lejos, vio que unos hombres se acercaban, con una mirada peligrosa en sus ojos. Clara apretó con más fuerza la mano de Sofía. El parque decidió al final. Vamos a escondernos allí, tal vez podamos confundirlos. Al correr entre las sombras, cada paso se sentía como un eco que reverberaba en su pecho. La oscuridad las envolvía, pero Clara se negaba a dejar que el miedo las dominara. Necesitaba encontrar un lugar seguro, donde las luces de la ciudad no alertaran a sus perseguidores. Mientras atravesaban el parque, una pequeña luz llamó su atención. Un faro de esperanza en la oscuridad. Clara dirigió a Sofía hacia ella. Era un banco, donde podría esconderse. Se sentaron, con la respiración entrecortada y el corazón aún acelerado, tratando de acallar el pánico que latía en sus mentes. ¿Qué hacemos ahora, Clara?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, llena de ansiedad. Clara miró la maleta que había dejado a su lado, sintiendo el peso de la incertidumbre. Decidió que era el momento de enfrentar su contenido, ese secreto que les había traído tanta desgracia. Desabrochó la cerradura y la abrió lentamente, una mezcla de miedo y curiosidad invadiendo su ser. Al abrirla, sus ojos se abrieron de par en par. Allí había documentos, fotos, y un pequeño dispositivo que parecía un pendrive. Todo parecía indicar que había más de lo que jamás había imaginado. Cada objeto contaba una historia, un fragmento de verdades ocultas y mentiras mentales. Sofía también miraba, sin poder entender del todo. Eso es. Es lo que ellos quieren, interrumpió Clara, sintiendo una oleada de determinación. Esto es más grande de lo que pensamos. Cuando sepamos qué hay en estos documentos, sabremos por qué nos atacan. Un sonido llegó desde el final del parque, como un trueno que les recordaba que no estaban solas. Clara cerró la maleta y se volvió hacia Sofía. Debemos salir de aquí y hacer que esto se vuelva nuestra ventaja. Si encontramos a Miguel y a Valeria, podremos obtener respuestas. Mientras hablaban, un grupo de hombres cruzó el parque. Clara sintió la necesidad de actuar. Rápido, su instinto la estaba guiando. Se levantó rápidamente y tomó la mano de Sofía. Vamos, hay que movernos, susurró. Ambas se deslizaron, siguiendo el camino que las llevaría hacia la salida del parque. Clara tenía una mezcla de emociones, rabia, dolor, y el calor del valor despertándose dentro de ella. Las luces de las sirenas aún sonaban lejanas, pero ahora su destino estaba más claro. Necesitaban encontrar a Miguel, tenían que saber la verdad. Con cada paso que daban, Clara sintió que su vida había cambiado por completo. No solo se trataba de la traición, era un juego peligroso que había comenzado y ellas estaban en el centro de todo. La noche fue cayendo lentamente mientras se dirigían a enfrentar no solo sus propios demonios, sino también la verdad oculta entre sombras. Cuando las luces de un vehículo se acercaron, Clara sintió que la tormenta finalmente estaba a punto de desatarse. Enfrentar lo desconocido era aterrador, pero más aterrador era quedarse sin intentar. No era el fin de su historia, era solo el comienzo del desenlace. Mientras se acercaban a la verdad, sabían que la revelación que estaba por venir podría cambiarlo todo y que, al final, debían salir fortalecidas. Clara miró a Sofía, y en su mirada había un nuevo brillo de esperanza. Era el momento más oscuro justo antes del amanecer. Estaban listas. No había vuelta atrás. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.